10 de la mañana con 51 minutos, un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto de ley para derogar la ley Aula Segura. Esta normativa, recordemos que fue aprobada en el año 2018 y otorgó más facultades a los establecimientos para expulsar o cancelar matrículas en casos graves de violencia. Para hablar de este tema vamos a tomar contacto con la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Muy bien, Fresia, buenos días. Bien, ha sido una, entre otros de los temas que se están abordando en la Cámara de Diputados, diputada. ¿Por qué derogarla en este contexto después de 3 años, ya casi después de que haya sido promulgada esta normativa? Porque las consecuencias negativas que advertimos en el debate, de hecho los que presentamos el proyecto rechazamos el proyecto de ley de Aula Segura, se cumplieron, ¿ya? Y hemos tenido ya la aplicación de Aula Segura, más conocida por las comunidades educativas como Jaula Segura, procesos que se han judicializado, que efectivamente han vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto creemos que es importante este trabajo que hemos hecho con la comunidad. Además, aquí hay comunidades educativas y estudiantes, apoderados, profesores, que han pedido que se presente este proyecto. No se nos ocurrió simplemente a nosotros, estamos respondiendo a esta demanda. Si uno se pregunta cuál es el principal legado para la educación en Chile de este gobierno, tenemos simplemente Aula Segura, que busca criminalizar y tratar como delincuentes a los estudiantes, además menores de edad, y el forzar el retorno a clases presenciales de los niños, niñas y adolescentes en plena pandemia, con la consecuencia que hemos visto incluso de aumentos de casos de PIMS en menores. Entonces, ha sido un legado nefasto en materia educacional y creemos que hay que enmendar un poco el rumbo. No hemos tenido apoyo en recursos públicos para la educación, no ha habido suficiente apoyo para la creación de la nueva educación pública en el proceso de municipalización, y la única ley empujada por el gobierno de Sebastián Piñera fue Aula Segura, que no tuvo resultado, porque decía que era primero para combatir la delincuencia, claro, trataba de delincuentes a los jóvenes, no infractores de ley. Eso no se resolvió. El problema de la violencia obviamente es multisistémico y no lo resolvió Aula Segura. Y además judicializó los casos de expulsión. Recordemos que la expulsión y la cancelación de matrícula ya existe en Chile. Claro. No lo inventó el proyecto Aula Segura. Lo que hicieron fue vulnerar el debido proceso y saltarse el debido proceso. Y cuando se promulga esta ley, además es un contexto bien específico el que se vivía, ¿no? Y por eso fue tan controversial cuando se discutió, sí, incluso. Ahora, la pregunta es, también tiene que ver con el llamado de distintos actores de la comunidad escolar para derogar esta iniciativa. Se lo pregunto porque ahora estamos en otro contexto, en un contexto sanitario, en que aplicarlo incluso está como absolutamente fuera de la contingencia que en su minuto llevó al propio debate. Sí, nosotros de hecho, en la Comisión de Educación hemos tramitado muchísimos proyectos para la pandemia. Hemos planteado la postergación y suspensión de los pagos, de matrícula, de aranceles, en fin, distintas medidas que hoy día están, lamentablemente algunas en el Senado no han avanzado. Entonces hemos trabajado mucho para este contexto. El problema es que aquí también hay una cuestión de fondo que nosotros no podemos desatender cuando la comunidad y la gente pide que se legisle, ¿ya? Se han judicializado los casos, entonces creemos que es un momento para abrir una discusión sin postergar los temas contingentes, pero es necesario también hacerse cargo de los temas de fondo. Y por eso para nosotros es súper importante, porque además en algún momento, pasada la pandemia, vamos a tener que retomar realmente las clases presenciales, retomar la discusión sobre los proyectos educativos, sobre las herramientas de los colegios para nivelar, para atender a distintas problemáticas psicológicas, ¿cierto?, emocionales de los jóvenes, de violencia. Entonces tenemos que llegar bien preparados para eso, y no puede ser que lo que rija como principal herramienta es esto de la limpieza, es decir, mira, esto es un problema, es un cacho y yo lo saco rápidamente de acá y no me hago cargo. Las duplas psicosociales son muy débiles, entonces sabemos que hay que fortalecerlas. Entonces, si seguimos con la lógica como punitiva, de expulsión rápida, sin hacerse cargo del problema, simplemente trasladándolo a otro lugar, entonces vamos a retomar un sistema educativo con serias falencias para hacerse cargo incluso de las consecuencias que va a traer la pandemia en nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se viene, diputada, la discusión legislativa? Y se lo pregunto porque ¿qué elementos se van a utilizar para ir a derogar esta ley de Aula Segura?
Bueno, los antecedentes que tenemos de los casos en específico que han sufrido por la aplicación de la ley, el argumento de las comunidades, y esperamos que la comisión sea espacio a todas las opiniones. Obviamente nosotros sabemos que esto fue empujado por la actual candidata constituyente Marcela Cubillo. No sé si va a querer intervenir, no lo sé. La posición del gobierno probablemente va a ser contraria a esta derogación, que es parcial, no es de toda la ley, es justamente lo que tiene que ver con la vulneración del debido proceso. Y escuchar, obviamente, dando espacio también a otros proyectos de ley que se están tramitando en la Comisión de Educación. Es el objetivo, como siempre lo hemos hecho, poder caminar y mascar chicle a la vez y escuchando a todos los actores involucrados. Sí, entre todos los temas que van más allá de la educación, diputada, la quería llevar al impuesto de los súper ricos, porque finalmente con estas nuevas opciones que entregaba el gobierno de la exención tributaria, ¿cómo ve el debate cuando hay algunas declaraciones, por ejemplo, que me imagino no va a compartir, pero desde la SOFOF han dicho que es una mala política pública, que es muy poco lo que se recauda, incluso desincentiva la economía cuando lo que se espera es todo lo contrario? Es lo que siempre dicen los representantes de los grandes gremios empresariales. Lo vimos con las 40 horas, lo vimos con el tema del tercer retiro. Empiezan a caer en una descalificación sin base argumentativa real, con una lógica de campaña del terror que tiene poco sustento. Mira, no lo tengo que decir yo, lo están recomendando el Fondo Monetario Internacional. La ONU habla de impuestos a las riquezas de las personas. La OCDE ya se está hablando de la necesidad de Chile una reforma tributaria, además mucho más completa y permanente. Nosotros estamos planteando una cuestión transitoria. En fin, o sea, esto no hay ya excusas, no pueden seguir planteando excusas porque son poco creíbles. Incluso los que plantean de que esto no recauda, tampoco hay sustento en aquello. Tenemos determinado perfectamente quiénes son los supermillonarios en Chile. Entre 1.500 y 1.409 lo que estima el Servicio de Impuesto Interno. Entonces aquí hay una fórmula que además no es nada nuevo, no estamos inventando la rueda. Las declaraciones juradas de patrimonio para declarar impuestos, cuestión que hacemos además todos los parlamentarios, y esas declaraciones, si tú las falseas, si tú incumplen, hay sanciones establecidas en el Código Tributario. Entonces aquí yo creo que hay que hacerse cargo. Estas son recomendaciones internacionales. Si el presidente no quiere escuchar al pueblo de Chile, no quiere escuchar al Congreso, que al menos escuche al Fondo Monetario Internacional, a la OECD, a la ONU, y de una vez por todas ceda en esto y pueda colaborar con enfrentar la pandemia, porque estamos en una situación crítica, la gente se está muriendo. El virus se sigue propagando por irresponsabilidad, también hay que decirlo, del propio Ejecutivo. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que el presidente facilite este debate, que lo involucra a él? Es cierto que tiene conflicto de interés, es cierto que podría estar pagando 74 millones de dólares en el impuesto del 2,5%. Pero ¿cómo no va? Esto no es solamente que pague él, hay otros más, hay 1.400 y tantos más que deberían estar pagando y aportando. Entonces, eso para nosotros es lo principal y el principio intransable en esta discusión. Bienvenidas todas las propuestas, pero el principio intransable es que los que tienen más paguen más. La idea es que esto esté resuelto luego. Y por eso nos preocupa la indicación de Fuenzalida en ese sentido. Para terminar, diputada... Sí, y que sea pronto. Sí, le preguntaba si esto idealmente es que se discuta luego, porque tanto como otros temas que van en ayuda o irían en ayuda directa para recaudar e ir en ayuda económica a personas que lo necesitan ahora, sobre todo en la pandemia, ¿cuándo debiese demorar ya este debate que sabemos ha extendido con otras propuestas que han ido desde el mismo Ejecutivo? Yo espero que no pase el mes de abril en la Cámara de Diputados para que en mayo ya también el Senado lo pueda despachar. Recuerden que nosotros estamos en la Comisión de Constitución legislando impuestos a los superricos, entre otros proyectos de ley. En la Comisión de Hacienda han estado tratando el tema del royalty minero. Ambas propuestas de recaudación con perspectiva de justicia van en la línea de poder financiar lo que hemos planteado desde el año pasado, que es un ingreso de emergencia universal para la gente que está quedando sin beneficio, le ha llegado beneficio insuficiente, ayudas del Estado. La Central Unitaria de Trabajadores también habla de una renta de 500.000 pesos mensual, sí, por un periodo que de certidumbre, porque un bono que te dura un mes y no sabéis qué va a pasar el mes siguiente, tampoco tiene mucho sentido para enfrentar a mediano plazo la pandemia.
Entonces, la pandemia. Entonces, la verdad es que nosotros estamos haciendo propuestas. Este Congreso está trabajando en distintas comisiones, con distintas iniciativas, justamente para recaudar desde los que más tienen, de donde está la riqueza, y destinarlo a los que están pasando y están sufriendo mucho en este contexto. Pero el gobierno se cierra. Lo único que hace, más que presentar contrapropuestas o decir, mira, lo mejoramos acá, presentamos una indicación, lo patrocinamos, lo único que está haciendo es decir, Tribunal Constitucional, esto es inconstitucional, lo llama el Tribunal Constitucional y frenar. Entonces, nosotros tenemos disposición, tenemos propuestas, hay equipos técnicos atrás, hacemos un esfuerzo de presentarlo como oposición conjunta, dialogando, y el Ejecutivo simplemente nos cierra las puertas. Entonces, exigimos voluntad, exigimos proactividad e iniciativa. Bien, diputada Vallejo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Que tenga buen día. Bueno, muchas gracias, Fred. Hasta luego.